Muy buenos días, señores. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy. Y hoy lo que vamos a avanzar es la literatura. Muy bien. Bueno, ayer avanzamos lo que son las figuras retóricas. Y hoy vamos a avanzar lo que son los géneros literarios, señores. Muy bien. Los géneros literarios. ¿A qué se refiere con los géneros literarios? ¿No? Cuando escribimos o cuando han leído una obra o un libro, todos ellos tienen un género. ¿A qué me refiero con un género? ¿No? Me refiero si es una novela, un cuento, una fábula. Muy bien. A eso es lo que yo me refiero con los géneros literarios. Así, empecemos. Muy bien. Géneros literarios. Cuando nos referimos a los géneros literarios, estamos hablando de distintos grupos o categorías mediante las cuales se clasifican las obras literarias. En función de ello, hay géneros diversos literarios y también sus subgéneros, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Que hay distintos tipos de géneros literarios en la cual yo voy a poder reconocer. Bien, veamos cuáles son y su importancia. En general y a grandes rasgos se pueden clasificar en tres grandes grupos esenciales. Muy bien, tenemos el género narrativo, el lírico y el dramático. Muy bien, ¿qué quiere decir género narrativo? Género narrativo quiere decir cuando yo voy a narrar una historia. Muy bien, cuando yo narro una historia es de género narrativo. ¿Y cuáles son esos géneros? Por ejemplo, son cuando yo voy a contar mi experiencia, si puedo decirles, cuando voy a leer un cuento, cuando voy a leer una fábula. Todos ellos son géneros narrativos. ¿Por qué? Porque son hechos históricos, por decirles. Muy bien, son cuentos, son algo que yo voy a narrar. Muy bien. El lírico es se refiere a lo que es al ritmo y la rima. El ritmo y la rima. ¿A qué me refiero con los ritmo y rima? Me refiero, por ejemplo, a las canciones. Las canciones que ustedes han escuchado son género lírico. ¿Por qué? Porque todas las músicas tienen un ritmo y una rima. ¿Muy bien? Pero no solamente es eso. También están lo que son los poemas. Muy bien. Las frases dedicatorias, que son un género lírico. ¿Por qué? Porque tienen ritmo y rima. Muy bien. El género dramático se refiere lo que es a la actuación, señores. Muy bien. No se confundan, ¿no? Muchos se confunden. Género dramático se refiere a lo que es a la drama. No, señores, no es así. El género dramático se refiere a lo que es a la actuación, ¿no? Si ustedes han asistido a lo que es a un teatro, ¿no? Han visto cualquier obra teatral, ese se llama lo que es un género dramático, señores. Muy bien. Entonces, esos son los tres géneros literarios. Se dividen en tres. Género narrativo, lírico y dramático. Muy bien. Ahora sí, vamos a desglosar uno por uno. Bien. Género narrativo, ¿no? Lo importante de este género es el narrador, el encargado de contar la historia a través de la narración, la descripción, la exposición o la argumentación. Muy bien. Como pueden ver aquí, señores, el género narrativo es eso, ¿no? Es contar una historia. Cuando ustedes cuentan su vida, ¿no? Un hecho que ha pasado, ¿no? Ese se llama género narrativo. Cuando ustedes leen un cuento, es un género narrativo. Cuando leen una fábula, es un género narrativo. ¿Por qué? Porque son hechos que han pasado hace mucho tiempo, ¿bien? Y yo lo estoy narrando. Y como aquí dice,
el género narrativo, lo más importante es el narrador, ¿no? El narrador es la persona que va a contar esos cuentos, muy bien, va a contar un hecho histórico, muy bien, es lo que se llama entonces género narrativo, muy bien, contar historias, muy bien. Este tipo de narración puede ser de diferentes tipos, como el omnisciente. ¿Qué quiere decir el omnisciente? Omnisciente quiere decir la persona, ¿no? Que narra la historia, pero que no ha estado allí. Muy bien. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si ustedes alguna vez vieron la serie de Lo que callamos las mujeres, ¿no? Silvia Pinal es la conductora y ella es la narradora. ¿Y ella qué tipo de narrador es? Ella es una narradora omnisciente. ¿Por qué? Porque ella solamente recibe cartas, ¿bien? Pero ella no estuvo presente en los hechos. No estuvo. Solamente ella cuenta la historia, nada más, ¿no? Es lo que significa el omnisciente. Cuenta la historia, pero no ha estado presente en el hecho, ¿no? Cuando ustedes han leído, por ejemplo, un cuento o una fábula o una parábola, ¿no? Ustedes no estuvieron presentes en esos hechos, no lo estuvieron. Bien, es lo que se refiere con lo que es omnisciente. Luego sigue lo que es el testigo u observador. ¿A qué se refiere con testigo u observador? Es cuando la persona, ¿no? Vio los hechos, sabe cómo ha pasado esos hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes cuentan una historia sobre su amigo, ¿no? Pero ustedes han estado presente, es lo que se llama testigo u observador. Es cuando ustedes van a testificar qué es lo que ha pasado realmente, ¿no? Y nos van a contar, tal cosa ha pasado. Muy bien. Así es como vendría a ser. Luego dice el narrador en primera persona y aquellas narraciones en forma epistolar. Esta forma de narrar la historia es muy especial, ya que la historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes. Muy bien. Es lo que se hacía hace mucho tiempo. Muy bien. Una persona entregaba la carta a la otra persona y el narrador contaba la historia. Pero hoy en día ya no es así, ¿no? Gracias a las redes sociales ya no necesitamos de cartas, ¿no? En las redes sociales vemos un video, ¿no? Y cuando veo ese video que me ha impactado, voy a contar a mis demás amigos lo que es real, lo que ha pasado. Muy bien, es lo que se refiere con la... Bueno, hace mucho tiempo era así, ¿no? Se cuenta a través de cartas, pero hoy en día ya no se cuenta así. Muy bien, todo ya es las redes sociales. Muy bien, es lo que significa lo que es el género narrativo. Muy bien, el de contar una historia, el de narrar un cuento, una parábola o un hecho que me ha pasado a mí, pero lo voy a contar. Muy bien, vamos con el siguiente, ¿no? Vamos con las partes de la narración, ¿no? Y nos encontramos aquí con la que es la épica, ¿no? Su forma de expresión tradicional ha sido el verso bajo la forma de poemas épicos, cuya finalidad última es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces la épica? ¿No? Son hechos que han pasado hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Muy bien. Por ejemplo, ustedes deben saber la historia de Troya, ¿no? Cuando ustedes me van a narrar una historia sobre Troya, sobre hechos hace mucho, mucho tiempo, son historias épicas, muy bien, pero que se recuerdan una y otra vez. ¿Quién nos recuerda la historia de Troya? Muy bien. ¿Quién nos recuerda la historia de Hércules, de Poseidón? Muy bien. Son historias épicas que han pasado hace mucho tiempo.
Muy bien. Es lo que se refiere con lo que es la épica. Sucesos que han pasado hace mucho tiempo, ¿no? Y es la exaltación o engrandecimiento de un pueblo. Muy bien. Por ejemplo, Aquiles, ¿no? Es una historia muy, pero muy famosa, ¿no? Que Aquiles era un gran guerrero, pero tenía una debilidad, que se lo llamó el talón de Aquiles. Muy bien. Es una historia muy épica. Muy bien. ¿Y eso qué significa? ¿No? El talón de Aquiles. ¿Qué significa? Que todos tenemos una debilidad. Muy bien. Es lo que se refiere con, bueno, con la historia de Aquiles. Muy bien. Y es una historia épica que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Como podemos ver, ahí están los grandes héroes, ¿no? Hércules, Aquiles, Poseidón, Atenas, ¿no? Grandes héroes que han pasado. Muy bien, vamos con el siguiente, que es la epopeya, ¿no? ¿Qué es la epopeya? Donde los personajes suelen ser seres mitológicos, como dioses, ¿no? ¿Qué quiere decir mitológicos? ¿No? Personas que son semidioses, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo en la Edad Media o en la literatura griega, ¿no? Los griegos, ellos creían en seres mitológicos, ¿no? Como dioses, ¿no? Ellos creían lo que es en Zeus, Ares, Hades, Hera, ¿no? En Cronos. Ellos creían en esos dioses, ¿no? Que ellos cuidaban sus tierras, ¿no? Seres mitológicos, ¿a qué se refiere con seres mitológicos? Seres extraños, ¿no? Por ejemplo, un ser extraño sería lo que es Atena, ¿no? Un ser eh, que tiene, bueno, que tiene en su cabeza serpientes. Muy bien. Es lo que se llaman los seres mitológicos, ¿no? El orco también, ¿no? Que era un ser mitad eh, animal y mitad ser humano. Son seres mitológicos que han existido hace mucho tiempo. Y es lo que trata lo que es la epopeya. Se habla sobre dioses, señores, sobre seres mitológicos. Es lo que se refiere con la epopeya, señores. ¿No? Y ahí están los dioses, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, a- al dios de la guerra, ¿no? A no, no, este no es Hércules. Muy bien, Ares está ahí. Hades, ¿no? Hera, como pueden ver, la esposa de Zeus. Ahí también está Zeus. Muy bien, esos son los seres mitológicos. Son dioses que los griegos creían y nos han contado esas historias. Muy bien, vamos con el siguiente, que es el cantar de gesta, ¿no? Cuenta hazañas, cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad Media, ¿no? El cantar de la gesta, de gesta, se refiere a lo que son a caballeros, o sea, a guerreros, ¿no? Que han ido a una guerra y han vuelto como héroes. Es lo que es el cantar de cantar de gesta. Por ejemplo, uno de los famosos caballeros es el Mio Cid, ¿no? O la Divina Comedia, si es que han leído, ¿no? Se trata sobre caballeros que han ido a la guerra y vuelven a su casa como grandes héroes, ¿no? Es lo que yo me refiero con el cantar de gesta, ¿no? Con caballeros. Muy bien, ahí está, como pueden ver en la imagen, ese es lo que se llama el cantar de Mio Cid, es esto, Mio Cid. Muy bien, que era un caballero que fue de una lucha y cuando volvió a su casa, su mujer y sus hijos fueron raptados, pero él fue a buscarlos. Muy bien, es lo que se ve con el cantar de Mio Cid. Muy bien, vamos con el siguiente. El cuento, ¿no? ¿Cómo es el cuento? Una narración breve, basada o no en hechos reales, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas. Muy bien, son cuentos que han pasado hace mucho. Bueno, como aquí dice,
Pueden ser hechos que han sucedido realmente o pueden ser ficticios. Muy bien. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? La historia de el Sambo Salvito. Muy bien. Todo el mundo, eso es un hecho que ha pasado en la vida real, ¿no? Y ahora se ha vuelto en un cuento. ¿De qué trataba ese cuento? De que cuando era el Sambo Salvito, cuando era niño, empezaba a robar y su mamá no le decía nada. Cuando ya ha crecido el Sambo Salvito, ¿qué pasó? Le arrancó la oreja a su mamá. Muy bien. Son hechos que han pasado en la vida real, señores. Es un hecho que ha pasado en la vida real, ¿no? Otro cuento que vendría a ser lo que es, por ejemplo, el cuento de la Caperucita Roja, señores, ¿no? Es un cuento que no ha pasado en la vida real, ¿no? Solamente es algo ficticio, ¿no? Pero ¿qué tiene de especial un cuento, ¿no? Un cuento va a ser sumamente breve, va a ser, señores. Muy bien. Va a ser sumamente breve. Y gracias al cuento, yo voy a transmitir un mensaje, ¿no? A las personas que yo quiero leer. Por ejemplo, el Salmo Salvito, hay padres que se los leen a sus hijos, ¿no? Y les dicen que no deben de robar. Muy bien, eso es lo que sería la enseñanza del cuento. Muy bien, son narraciones breves. Muy bien, sumamente breves. Muy bien, sumamente breves. Como podemos ver, aquí está, ¿no? El cuento sobre el Pinocho, ¿no? ¿Cuál es el mensaje sobre el cuento de Pinocho? ¿No? Es que no debemos de mentir. Ese es el mensaje de Pinocho. ¿Y qué más? No solamente es eso, ¿no? Que debemos de hacer caso a los padres. Cuando alguien te dice algo, tú debes de obedecer. Muy bien, pero esta historia es ficticia. No ha pasado realmente en la vida real. No ha pasado. Muy bien, es por tanto ficticio. Muy bien, señores, entonces es lo que es el cuento, señores. Muy bien, es una narración, pero algo breve, puede ser ficticio o puede ser real. Muy bien, vamos con el siguiente. La novela es realmente la más extendida dentro de la narrativa y es aquella obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? La novela es lo que se trata de eso. Son historias, pero muy, muy largas, ¿no? Si ustedes han visto alguna novela, ¿no? En televisión, las novelas son sumamente largas, ¿no? Y tenemos una novela ícono, que tal vez ustedes también lo hayan visto, que es Betty la Fea, ¿no? Esa novela, si lo han visto, es sumamente, sumamente larga. Muy bien. Y una novela, como aquí dice, también puede ser fingida o puede ser en hechos reales. Muy bien. Generalmente las novelas generalmente son fingidas. Muy bien. Uno que otro se basa en lo que son en la vida real, señores. Muy bien. Uno que otro se basa en la vida real. Por ejemplo, hay una novela mexicana que es Teresa. Muy bien. Esa novela ha pasado en la vida real, señores. Muy bien, sucedió en la vida real. Muy bien. Y son novelas que generalmente son ficticias. La mayoría son ficticias, ¿no? Algunos van a ser hechos en la vida real, ¿no? Y ahí pueden ver novelas, ¿no? Son varias novelas que hay, ¿no? Hay novelas mexicanas, brasileñas, novelas turcas, novelas coreanos, ¿no? Existen este tipo de novelas. Muy bien. Y como aquí dice, ¿no? La novela es algo extenso, sumamente extenso. Muy bien. Vamos con el siguiente. La fábula. Muy bien. Composición literaria breve, en la que los personajes casi siempre son animales que presentan características humanas como el hablar. Muy bien. Señores, la fábula también es una narración corta.
breve. Muy bien. Como les dije, entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuento y fábula? Porque el cuento también es una obra breve y la fábula también es una obra breve. Pero ¿cuál es la diferencia? Son dos diferentes, señores. Son sumamente diferentes. Muy bien. Señores, en el cuento, ¿no? Los personajes siempre van a ser seres humanos, señores. Siempre van a ser seres humanos, sí o sí. Sin en cambio, en la fábula, ¿no? Los personajes van a ser animales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han leído las fábulas de Esopo, ¿no? Si han leído, todos ellos, ¿no? Todas esas fábulas, la mayoría son animales, ¿no? La mayoría son animales, ¿no? Algunos nada más son personas, ¿muy bien? Eso es lo que vendría, esa es la diferencia entonces, señores, ¿no? El cuento son narraciones breves. La fábula también es una narración breve. El cuento, los personajes del cuento son personas. Muy bien. Sin en cambio, la fábula son animales. Pero ¿qué más? ¿No? Un punto más, ¿no? Que diferencia entre la fábula y el cuento es que el cuento te va a transmitir lo que es un mensaje. Muy bien. Un valor te va a transmitirte. Muy bien. Sin en cambio, la fábula lo que te va a transmitirte es una moraleja. Si han leído las fábulas de Sopo, todas las fábulas tienen una moraleja. Muy bien, el cuento no tiene una moraleja. El cuento, cuando tú lees un cuento, tú tienes que entender cuál es el mensaje. Sin en cambio, la fábula, ¿no? Lees la fábula y al último está lo que es la moraleja. ¿No? Te da un hecho de la vida, qué es lo que debes de hacer o qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Te da una frase de moraleja, ¿no? Entonces, señores, es la diferencia entre cuento y fábula, señores. Muy bien, es la diferencia entre cuento y fábula. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Una fábula, el león y el ratón, una fábula para los niños que habla sobre la bondad. Muy bien. Si han leído El león y el ratón, ¿no? Tiene su moraleja, señores. Tiene su moraleja. ¿Y la moraleja cuál es? ¿No? Aprender la bondad. Eso vendría a ser. Muy bien. Ahora sí, ya hemos tenido lo que es el género narrativo. Muy bien. Recuerden, señores, el género narrativo se trata de contar historias, hechos que han pasado. Pueden ser tantos reales o no. Muy bien. Eso vendría a ser. Ahora pasemos a lo que es al género lírico. Muy bien. Otro de estos géneros es el lírico, que suele representarse de forma de verso y prosa, y son los llamados poemas, que veremos como subgénero. En este caso, el autor presenta emociones y sentimientos, siendo un género realmente subjetivo. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí, señores? ¿Por qué dice expresa emociones y sentimientos? Muy bien. Como les iba diciendo, el género lírico es aquella frase que tiene ritmo y rima. Muy bien, por ejemplo, la música es un género lírico. ¿Por qué se hace la música? ¿No? Porque cuando nosotros escuchamos un tipo de música, sí o sí nos van a expresar, sí o sí nos expresan emociones y a la vez sentimientos nos expresan. ¿Sí o no, señores? Todas las músicas tienen un sentimiento, ¿no? Y expresan las emociones, en especial los poemas, señores. Muy bien, los poemas son los que más expresan un sentimiento hacia la otra persona, señores. Muy bien, entonces es lo que se refiere el género lírico, señores. Muy bien, expresar tus sentimientos hacia otra persona. Los subgéneros primitivos son el himno, el ditarambo y el peán, ¿no? Esos son los más conocidos, así por decirles. Muy bien.
Por ejemplo, ¿qué es el Literamo? ¿No? Eran unas celebraciones realizadas en honor a Dionisio para que concediese fertilidad y prosperidad a las tierras. Muy bien, es lo que se hace, por ejemplo, señores, ¿no? Cuando es el Todos Santos, ¿no? Muchas personas acuden lo que es al cementerio. Y cuando acuden al cementerio, muchas personas, eh, sí, pásenlo a las 6, por favor. Sí, son las 6. Ujú. Muy bien. El ditaramo, como se iba diciendo, por ejemplo, en Todos Santos, como se iba diciendo, ¿no? En Todos Santos, cuando acuden al cementerio, hay muchas personas que acuden con su guitarra. ¿Y qué hacen con su guitarra? Hacen un cántico al ser que hemos perdido, ¿o no, señores? Muy bien, es lo que se llama un ditiramo, muy bien, hacerle honor a esa persona, ¿no? Que nos dé prosperidad, que nos cuide, muy bien. Es lo que significa, señores, el ditiramo, señores, muy bien, hacer un cántico a un ser que hemos perdido. O también puede ser lo que es, bueno, hace mucho tiempo se hacía ditirambos a los dioses, ¿no? Para que nos pueda dar, para que nos pueda satisfacer en los alimentos, muy bien, y que nos esté cuidando todo el tiempo, ¿no? Pero hoy en día ya no se hace así, muy bien. Uno de las, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Si vamos a las iglesias, aún siguen haciendo cánticos, ¿no? Le cantan a Jesús, a Dios le cantan, muy bien, es lo que se refiere. Muy bien, eso es lo que sería el ditiramo, señores. Muy bien. Otro, los subgéneros clásicos, la oda, el epigrama, la elegía, ¿no? La sátira y la egloga. Muy bien. Son géneros líricos, ¿no? Que han surgido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el epigrama? Muy bien. Este es el ejemplo de la estructura de un epigrama, ¿no? A la abeja semejante para que cause placer. El epigrama debe ser pequeño, dulce y punzante. Muy bien. ¿A qué se refiere con epigrama? Epigrama se refiere a que cuando yo voy a hacer una música, ¿no? Cuando voy a crear un tema musical, tiene que tener ritmo y rima. Muy bien. El ritmo se refiere a lo que es a la música. Y las ritmas, ven aquí, señores, lo que está subrayado de negrita, ¿no? La abeja semejante. Ven que aquí hay un juego de palabras. Ven aquí la primera frase. La abeja semejante. Pequeño, dulce y punzante. Ven que termina, la primera y la última oración termina en ante, ante, ¿no? Veamos la segunda y la tercera oración. Para que cause placer, el epigrama debe ser. ¿Vieron, señores? ¿No? Ahí se demuestra lo que es la rima, señores. Muy bien, la rima. Muy bien. Y toda música, ¿no? Ustedes que han enseñado la música, toda música tiene lo que es una rima. Todos los temas musicales tienen una rima, ¿no? Y lo más importante, tienen un ritmo. Muy bien. Tienen un ritmo que nos agrada a nosotros. Muy bien. Entonces, es lo que se refiere a lo que es el epigrama, señores. Muy bien. Otro, por lo tanto, ¿no? Son los subgéneros populares, ¿no? La canción, la endecha, el villancico, la jarcha, la seguidilla, el romance y la balada, ¿no? Se les llama géneros populares, ¿por qué? Porque esto a menudo se canta. A menudo, por ejemplo, los villancicos. Siempre los villancicos sí o sí se cantan lo que es en Navidad. Sí o sí se canta lo que es en Navidad, ¿no? Digamos, cantando temas bonitos sobre Papá Noel, ¿verdad? ¿Qué es la jarcha? La jarcha también es un tipo de, pero que ya no existe hoy en día, ¿no? Bien, hace mucho tiempo existía, hoy en día ya no existe, ¿no? Bien, la seguidilla, ¿no? La seguidilla, por ejemplo, es una
Son como las coplas, señores, ¿no? Los tarijeños hacen lo que son coplas y eso se llama lo que son seguidillas. Muy bien, las coplas, por ejemplo, ellos se inventan, crean en ese momento, ¿no? Una tipo de canción. Muy bien, es lo que se llama seguidilla. Y el romance y la balada son temas musicales, ¿no? Que a muchas personas les agrada. Ahí está, el burrito sabanero, ¿no? Que es un villancico, ¿no? Y que generalmente se canta lo que es en Navidad o en Nochebuena, ¿no? Muchos lo escuchan, ¿no? Por tema popular, ¿no? Porque sí o sí en esa fecha lo vamos a escuchar, sí o sí, ¿no? Música romántica. ¿Cuándo escuchamos la música romántica? Cuando estoy enamorado de alguien, ¿no? Cuando estoy enamorado de alguien, escucho la música romántica, ¿no? No cuando estoy decepcionado voy a escuchar la música romántica, no. Cuando estoy enamorado de alguien, quiero demostrar mi amor, escucho lo que es la música romántica, señores. ¿Muy bien? Este sería lo que sería el género lírico. Muy bien, se refiere a lo que es a la música. Muy bien, el género dramático. Otro de los géneros literarios a tener en cuenta según la clasificación más genérica es el dramático, atribuido a un problema o conflicto que suele suceder, a que se establece dentro de una historia. Muy bien, ¿qué me está diciendo aquí, señores? Género dramático se refiere a la actuación. Muy bien. ¿Y por qué yo voy a actuar? ¿No? Porque es un hecho que ha pasado. Puede que haya pasado, ¿no? O que nos quieran demostrar cómo es la vida real, ¿no? Por ejemplo, una obra literaria, un teatro que es un ícono, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado, que es La sanguchera de la esquina, ¿no? Es una obra literaria, ¿muy bien? Y es un ícono para Bolivia esa obra literaria. ¿Por qué? Porque en esa obra literaria demuestra, ¿no? Cómo hay personas que tienen vergüenza de su mamá que viste de pollera o que habla en aymara. Muy bien. Es eso lo que significa género dramático. Es la actuación, señores. Y esta actuación puede ser a veces real o puede ser de la misma manera ficticia, puede ser. Muy bien. Es lo que se trata. Muy bien. Pero dice, no, es conocido en este caso el diálogo entre diversas personas y podemos leerlo, ¿no? Es decir, está escrito, pero también puede hacerse de forma oral y en forma de representación o bien obra, como las más conocidas obras de teatro. Muy bien, señores, ¿no? Cuando yo quiero hacer una obra teatral, ¿no? Lo primero que me van a darme es mi papel, ¿no? O sea, mi parte, lo que yo voy a hacer en esta obra teatral. Muy bien, es lo que se refiere entonces con el género dramático, señores. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente, ¿no? Los subgéneros que se destacan es la tragedia. Personajes que se enfrentan entre sí, cuya historia suelen acabar bastante mal, generalmente. Muy bien, las obras teatrales, señores, las obras teatrales, ¿no? La tragedia, ¿no? Como aquí dice, tiene un final, pero que no va a ser agradable, ¿no? Que va a ser triste, ¿no? Por ejemplo, la obra que les acabo de mencionar, ¿no? La sanguchera de la esquina. Es una obra trágica, ¿no? Porque su hijo al último se da cuenta que su mamá le daba todo, le ha dado todo a su hijo, pero su hijo lo ha despreciado y al último se da cuenta, ¿no? Que su mamá le ha dado todo a su hijo. Muy bien, eso es lo que se refiere a lo que es la drama, señores. Muy bien, la comedia, bueno, ya se entiende, ¿no? Son escenas y situaciones humorísticas o festivas. Muy bien, obras donde nosotros podemos reír, ¿no? Por ejemplo, a ver, obras teatrales, por ejemplo, Plato Paceño, ¿no? Son obras teatrales. El Guarjata, ¿no? Son obras teatrales que son de comedia.
Muy bien. El siguiente, que es el melodrama. Tiene diversas caras, pues hay aspectos muy sentimentales que puede llevar al drama de forma exagerada. ¿Qué es el melodrama? Muy bien, es cuando ya voy a exagerar la tragedia. Exagero demasiado la tragedia y va a haber mucho, pero mucho dolor. Mucho, demasiado dolor va a haber. Muy bien, es lo que se refiere a lo que es la tragedia, ¿no? Uno de ellos, una de las obras que os puedo decir que es el melodrama, es cuando nos casemos. Muy bien, es una obra donde se unen, bueno, se quieren casar, una pareja que se quiere casar, ¿no? Pero son de diferentes sociedades, muy bien, y ambos luchan por ese amor, ¿no? Pero ¿en qué termina? ¿No? ¿O cómo es el desenlace? El desenlace hay mucha tragedia. Los padres riñen a sus hijos, votan a sus hijos porque no quiere que se casen, ¿no? Eso es lo que se refiere con melodrama. Va a haber mucha, pero mucha tragedia. Bien, tragicomedia. En este caso se mezcla tragedia con comedia. Es un subgénero largamente extendido a lo largo de la historia de la literatura. Los personajes protagonistas luchan contra la adversidad y muestran un gran dolor y al final puede llevar a ser desastroso. Muy bien. ¿A qué se refiere con esto? La tragicomedia, como aquí dice, ¿no? Son la combinación de la comedia y la tragedia, ¿no? Pero que va a terminar en un desenlace muy triste, señores. Muy bien, va a terminar en un desenlace triste. ¿Cómo se llama? Lo que es tragicomedia, es lo que se llama. Muy bien. Y por último tenemos lo que es la farsa. Los personajes se comportan de manera extravagante y extraña. Muy bien. ¿Qué es la farsa, señores? ¿No? Son obras que, son, que les gusta, estas obras literarias solamente son vistas por ciertas personas, señores. Ciertas personas. Muy bien. Como aquí dicen, la farsa es una obra teatral extraña y extravagante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una obra de Santa Cruz que se llama Tal como soy, dice. Muy bien, pero en esa obra, ¿no? En esa obra, lo que muestra es cómo, cómo realmente son los jóvenes de hoy en día, qué es lo que hacen, cómo visten, ¿no? Lo cual a muchas personas no le agrada, ¿no? Son de manera extravagante, así como puede decirles como Lady Gaga, ¿no? Su vestimenta es extravagante y a algunos solamente les gusta. Muy bien. Lo mismo pasa en el teatro, ¿no? Son historias extravagantes. Muy bien. Bueno, señores, eso vendría a ser todo lo que es el género, los géneros literarios. Recuerden, los géneros literarios existen solamente tres, que son el género dramático, género lírico y género narrativo. El género narrativo lo utilizo para narrar, contar una historia, un hecho que ha pasado o no. El lírico es darle ritmo y rima a esa poesía o esa prosa. Muy bien, darle ritmo y rima. El dramático se refiere a lo que es a la actuación, al teatro se refiere. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.